con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. O sea que nuestro Señor Jesús, como Hijo de Dios, como encarnado, no traía el chip de ser obediente, sino que él aprendió la obediencia. Recuerden que él fue un bebé como esta Samari, fue un bebé, fue un niño de 1 año, de 2 años como Carlitos, fue un niño como Mateo, fue un jovencito como Shalom Habacuc, como Leo, él fue un joven como Daniel Israel, fue un joven como Hugo David, y él aprendió la obediencia. Y el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estas enseñanzas son las menos atractivas. Ese tipo de enseñanzas son las que menos se quieren escuchar, porque si le preguntamos a jóvenes y adultos, ¿qué quieres aprender de la Biblia? Profecía. ¿Qué quieres aprender de la Biblia? Pues los salmos, la música de los salmos, y muy pocos van a decir, yo quiero aprender a cómo someterme, cómo obedecer. Yo quiero aprender a estar abajo, no a estar arriba. Porque realmente el aprender la obediencia es estar abajo, 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 abajo. Y la mayoría quiere estar arriba, arriba. Por eso esos cursos de motivación o de superación están muy bonitos. Yo he predicado muchos de esos temas, pero sin este tema eso queda desequilibrado. Podemos aprender de la fe, podemos aprender de muchas cosas positivas, pero sin este tema, esa persona está desequilibrada. Por eso, como Iglesia Triunfante, si tú has notado, hemos estado aprendiendo varias cosas de la Biblia, muchos temas como cada mes y ahora en este discipulado sobre la autoridad espiritual. Y hoy le toca a la señora Paulet, vamos a orar por ella, que Dios la use con ese tema de casos de rebelión en el Antiguo Testamento y hablará de María y de Aarón. Híjole, es un tema pero bien, bien, bien directo, bien, bien específico. Prácticamente el título de la rebelión de María es chismear y criticar al líder. Repito, esto no es nada más para la iglesia. En los centros de trabajo, tú sabes cómo se critica al líder, al jefe, al gerente, al patrón. En los centros educativos, tú sabes cómo se critica al director, al maestro, a la maestra. En la familia, tú sabes cuánto se critica al papá o a la mamá o al hijo mayor o a la hija mayor. Y eso es lo que aprenderemos hoy. Así que démosle lugar a la oración y dirijan sus manos hacia ella, Padre Celestial. Este tema es muy interesante, muy importante. El chisme de María y de Aarón, no en contra de su hermano, en contra de su líder. Y como aquí vemos en este capítulo, vemos cómo ella tuvo que ser apartada, separada, hasta que se cumplieran esos días. Oramos, Señor, para que este tema
sirva para erradicar el chisme en los centros de trabajo, sirva para erradicar el chisme en los centros educativos, sirva este tema para erradicar el chisme dentro de los hogares y fuera de los hogares. Y sobre todo, que este tema sirva para erradicar el chisme dentro de las iglesias locales, dentro de las congregaciones, sean chiquitas, sean medianas, sean grandes o sean súper grandes. Este tema sirva para erradicar el chisme de todas las agrupaciones cristianas y evangélicas. Usa a Paulette en esta mañana, en el nombre de Jesús. Lo creemos que así sea, así será. Gracias. Hola, muy buenos días a todos, también a los que nos están viendo y a los que nos verán. Pues en esta mañana quiero dar gracias a todos ustedes, gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios por los que van a ver este video en un futuro. Yo quisiera orar por ustedes para que puedan recibir la palabra, para que pueda entrar en sus corazones y lo mantengamos siempre presente en todos nuestros días. Padre, en esta hora yo te doy gracias por todos mis hermanos que están hoy aquí, que nos permitiste venir para escuchar, aprender de ti, Señor. Te pido por todos los que nos están viendo en esta hora, en vivo. Padre, te pido que en ellos pueda haber ese corazón humilde y que puedan entender tu palabra, Señor, con claridad, y que tú estés en mí, Señor, y que tú hables a través de mí y no yo por mi propia inteligencia, por mi propia sabiduría, Padre. Te lo pido en esta hora en el nombre de Jesús. Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre casos de rebelión en el Antiguo Testamento y en esta ocasión se trata de la murmuración de Aarón y María. Bueno, pues entonces esto está en Números 12. Y si me acompañan a leerlo para que podamos entender todo el contexto. ¿Ya estamos todos en Números 12? Ok, dice, la murmuración de Aarón y María. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿No es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés,
Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Bueno, pues aquí estamos leyendo cómo pues claramente dice que María y Aarón eran hermanos mayores de Moisés y empezaron a hablar en contra de él. Y pues Jehová los escuchó, Dios los escuchó. Y vamos a hablar, voy a leer sobre este subtema que dice, al hablar contra la autoridad representativa se incurre en la ira divina. Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. En consecuencia, Moisés debía estar sujeto a la autoridad de ellos en el hogar. Pero en el llamamiento y la obra de Dios, ellos debían someterse a la autoridad de Moisés. Aarón y María no estaban contentos con la mujer etíope con la cual se había casado Moisés. Así que hablaron contra él diciendo, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No has hablado también por nosotros? Un etíope es un africano, un descendiente de Cam. Moisés no debió haberse casado con esta mujer etíope. Como hermana mayor, María podía reprender a su hermano en base a su relación familiar, pero cuando abrió su boca para denigrar a su hermano, aludió a la obra de Dios, objetando así la posición de Moisés. Dios había encomendado la autoridad delegada en la obra a Moisés. Qué malo fue que Aarón y María atacaran la posición de Moisés en base a un problema familiar. No obstante, despreciar María a su hermano, era Dios quien había escogido a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Por eso, Dios estaba sumamente disgustado con ella. María podía tratar con su hermano, pero no podía injuriar a la autoridad de Dios. El problema consistió en que ni Aarón ni María reconocieron la autoridad de Dios, al basarse en un fundamento puramente natural. Concibieron un corazón rebelde, pero Moisés no protestó. Sabía que si Dios lo había levantado para ser la autoridad, no necesitaba defenderse. Todos los que lo injuriaran hallarían la muerte, puesto que Dios le había dado autoridad, podía guardar silencio. Un león no necesita protección, ya que tiene consigo plena autoridad. Moisés podía representar a Dios en la autoridad porque se había sometido primeramente a la autoridad de Dios, pues era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. La autoridad que Moisés representaba era la de Dios, y nadie podía quitar la autoridad que Dios ha dado. Hice aquí algunos puntos para los que anotan sobre este tema, que es el hablar contra la autoridad representativa se incurre en la ira divina. Y estos puntos son los que pude rescatar porque para mí fueron muy impactantes y fui muy confrontada en este tema porque pues a veces hemos llegado tal vez algunos o algunos no a hacer lo que hizo Aarón y María. Y entonces el primer punto que escribí es en cuanto a lo que dice el subtema, que dice: Dios había encomendado su autoridad delegada en la obra a Moisés. No Moisés porque quiso, se puso y les dijo: vamos, yo los voy a sacar de aquí y los voy a llevar a una tierra nueva. No, sino que Dios le había encomendado eso.
y por eso le había puesto esa autoridad. Era Dios quien había escogido a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. No Moisés dijo, sino que, sino que había sido puesto por Dios. Dios lo había elegido para eso. Moisés sabía que si Dios lo había levantado para ser la autoridad, no necesitaba defenderse. No necesitaba en ese momento ponerse al tú por tú con sus hermanos o decirle, a ver, ustedes, ¿por qué están hablando así de mí? Ya los escuché que ahí andan hablando de mí, sino que lo puso en manos de Dios. Dijo, si Dios me dio esa autoridad, si Dios puso eso en mí, pues no necesito estarme peleando, no necesito estar discutiendo, porque Dios me va a defender. Moisés podía representar a Dios en la autoridad porque se había sometido primeramente a la autoridad de Dios. Aquí vemos cómo Moisés primero se había sometido a Dios, lo había puesto como autoridad y siempre obediente a Dios. Entonces era por eso que él podía representar esa autoridad, porque primero había puesto su confianza en Dios, había temido a Dios, y por eso podía ser una buena autoridad, un buen líder. Las palabras rebeldes ascienden al cielo y son oídas por Dios. Bueno, eso es lo que voy a continuar leyendo. Las palabras rebeldes ascienden al cielo y son oídas por Dios. Cuando Aarón y María pecaron contra Moisés, pecaron contra Dios. ¿Quién estaba en Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos. Cada vez que el hombre se pone en contacto con la autoridad delegada de Dios, se pone en contacto con Dios, quien está en esa persona. Pecar contra la autoridad delegada de Dios es pecar contra Dios. Y en esa parte, a mí, cuando la estaba leyendo, hasta se me enchinó la piel y dije, Señor, líbrame y que yo llegue a pecar contra la autoridad que tú has puesto, porque es pecar contra Dios mismo. Es como si pues a él le estuviera ahí hablando de él. Ay, no, que Dios nos libre de eso. Y bueno, pecar contra la autoridad delegada es pecar contra Dios, y ese fue un punto que rescaté mucho, porque pues que Dios nos libre y que nos cuidemos de no pecar contra una autoridad que delega a Dios, que en este caso, imagínense lo que no nada más hablaron por hablar Aarón y María. Habían en ese momento pecado contra Jehová. Por eso dice que las palabras rebeldes ascienden al cielo y son oídas por Dios. Y en ese momento, mientras ellos estaban ahí en su chisme, ahora sí, hablando también mal de su hermano, Dios enseguida lo escuchó y pues la reprendió, los reprendió. La autoridad es opción de Dios, no logro del hombre. Dios citó a los tres al tabernáculo de reunión. Aarón y María fueron sin vacilar, porque creían que Dios debía estar de parte de ellos, y también porque tenían mucho que decirle a Dios, puesto que Moisés había causado todos estos disturbios en la familia por haberse casado con una mujer etíope. Pero Dios proclamó que Moisés era su siervo, quien era fiel en toda su casa. ¿Cómo se atrevían a hablar contra su siervo? La autoridad espiritual no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos. Es dada por Dios a quien Él escoge. Qué diferente es lo espiritual de lo natural. Dios mismo es la autoridad. Guardémonos de ofender. Todo aquel que habla contra Moisés, habla contra el escogido de Dios. Jamás despreciemos al vaso escogido de Dios. Pues Aarón y María pensaron que en cuanto los llamó Jehová, dijeron, pues sí, ya nos habló, ahora sí, nos va a dar la razón porque Moisés se equivocó. Y fueron bien confiados, pensando que Dios iba a estar de su lado.
pero pues no fue así. Bueno, ahora voy a hablar sobre la rebelión se manifiesta en la lepra. La ira de Dios se encendió contra María y Aarón y la nube se apartó del tabernáculo. Se perdió la presencia de Dios e inmediatamente María se volvió leprosa como la nieve. Su lepra no provino de contaminación, sino que fue claramente un castigo de Dios. En ningún sentido ser leprosa era mejor que ser etíope. La rebelión de María era algo interno y se manifestó en la lepra, la cual era externa. Y la que así se había vuelto leprosa tuvo que ser aislada, perdiendo toda comunicación con los demás. Cuando Aarón vio que María estaba leprosa, le rogó a Moisés que actuara de mediador y orara por la sanidad de ella. Pero Dios dijo: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. En consecuencia, el traslado del tabernáculo se demoró 7 días. Cada vez que haya rebelión y murmuración entre nosotros, perderemos la presencia de Dios y permanecerá inmóvil el tabernáculo terrenal. La columna de nube de Dios no descenderá hasta que se haya tratado con las palabras injuriosas. Si no se resuelve este asunto de la autoridad, todo lo demás llega a ser vacío e inútil. Ahora, todos sabemos pues más o menos qué es la lepra, ¿no? Y médicamente les voy a leer lo que es la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium leprae, un bacilo ácido resistente. Afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos. Aunque no es muy contagiosa, la lepra se transmite por gotículas nasales y orales cuando hay un contacto estrecho y frecuente con enfermos no tratados. Si no se trata, la lepra puede causar lesiones progresivas y permanentes en la piel, los nervios, las extremidades y los ojos. La lepra es curable con un tratamiento multimedicamentoso. Si se trata en las primeras fases, se evita la discapacidad. Bueno, pues les leí esto porque hablando en este contexto, pues entonces la lepra, ¿qué sería? Pues para mí sería como esas conversaciones infecciosas. Y aquí habla que se transmite así también de manera oral, dice. Entonces, ¿qué sería entonces la lepra? Eso que es que cuando hablamos, contaminamos. Y si llegamos a contaminar tanto, y que si en ese momento alguien no lo para, puede contaminar todo su cuerpo. Y en este caso, pues, puede empezar a contaminar su corazón y puede empezar a llegar a su mente, a su corazón y empieza a pensar mal y pues ya se contaminó porque no paró hasta ahí o no se alejó de esa mala conversación, esa conversación que contamina, esa conversación mala, infecciosa. Y como dice en 1 Corintios 15:33, vamos a 1 Corintios 15:33, por favor. Y bueno, aquí nos dice claramente, 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí 1 Corintios 15:33 nos recuerda que tengamos cuidado, que no nos equivoquemos,
que esas malas conversaciones nos van a corromper y en este caso nos van a contaminar. Y vamos a terminar como María. Y entonces dice, cada vez que haya rebelión y murmuración entre nosotros, perderemos la presencia de Dios. Imagínense hasta dónde la rebelión y la murmuración puede llegar. Puede llegar hasta que perdamos la presencia de Dios con una mala conversación. Y por eso les digo que a mí hasta se me erizó la piel por cuando leí eso, porque yo digo, Señor, cuídame de que, y que si lo hice, que pues ya le pedí perdón, pero que nos cuide de no hablar por hablar, porque pues nos puede dar esa lepra, esa enfermedad, hablando metafóricamente, claro. Y ahora si llega a los oídos, a los oídos menos indicados, imagínense, a un niño. Y yo lo vi porque esa rebelión y murmuración lo hemos visto en las noticias muy seguido y hace poco vi en Facebook una imagen de una señora con un paliacate que está rayando y que está así como gritando. Y al lado está su nena. Y a mí me causó mucha tristeza porque digo, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde pueden llegar esas personas que están contaminando ahora a sus hijos? Están contaminando a los más chiquitos, a los que no se pueden defender, a los que no les pueden decir, a ver, no, esto no es así y no continúes con eso. No, entonces imagínense hasta dónde puede llegar esa rebelión de llegar hasta esos chiquitos. Y entonces vamos a Mateo 18:6, por favor. ¿Y ya estamos todos en Mateo 18:6? Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Imagínense qué fuerte es que estemos ahí en pleno salseo, ahí en plena plática y que se nos empiece a salir de más y estén ahí un chiquito y lo escuche y en este caso que estemos hablando de la autoridad puesta por Dios y que un niño lo llegue a escuchar y que entre así a su mente, a su corazón y que empiece a agarrar ese rencor, ese pues incluso odio por nuestra autoridad y que empiece a estar en contra de nuestra autoridad y que se lo cuente a otro chiquito. Y así empieza a crecer con eso en su corazón, con esa contaminación en su corazón, con esas palabras infecciosas que ya le introdujimos al niño. Y imagínense que a un chiquito le dé lepra, pues, en este caso, hablando en este contexto, que le dé lepra, que se empiece a contaminar y que crezca así. Y entonces dice que mejor nos fuere colgarnos una piedra de molino al cuello y que se nos hundiese en lo profundo del mar. Hacer tropezar de esa manera a un chiquito. Y por eso me conmovió mucho esa imagen, porque dije, pues es una niña, pues ella no puede decir, no, yo no quiero ir, sino hasta con ese mismo odio con la que la mamá lo estaba haciendo, después ella lo va a empezar a hacer. La columna de Dios no descenderá hasta que se haya tratado con las palabras injuriosas.
Si no se resuelve este asunto de la autoridad, todo lo demás llega a ser vacío e inútil. Todo lo que llegamos a hacer, todo lo que estemos haciendo, diciendo, todos nuestros esfuerzos, incluso si estamos pidiendo por algo al Señor, pero tenemos ese asunto y no lo resolvemos, pues es inútil, es vacío e inútil. Y todo nuestro esfuerzo, pues entonces ya es en vano, todo lo que estamos haciendo porque no hemos tratado con eso. Además de la autoridad directa, debemos someternos a la autoridad representativa. Muchos se consideran personas obedientes a Dios cuando en realidad no saben nada de someterse a la autoridad delegada de Dios. El que de veras es obediente verá la autoridad de Dios en toda circunstancia, en el hogar y en otras instituciones. Dios preguntó, ¿por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Debe presentarse especial atención cada vez que se profieren palabras injuriosas. Tales palabras no debieran hablarse ociosamente. La injuria prueba que dentro de uno hay un espíritu rebelde, el cual es el germen de la rebelión. Debemos temer a Dios y no hablar descuidadamente. Pero hoy hay quienes hablan contra los ancianos de la iglesia u otras personas que están sobre ellos y no se dan cuenta de la gravedad de hablar así. Cuando la iglesia se avive en la gracia de Dios, los que hayan proferido injurias serán tratados como leprosos. ¿Y cómo trataron a María cuando le dio lepra? Pues la aislaron. Le dijeron, no, tú no ahorita. Vete unos días y hasta que se te quite. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que entendamos que esto no es asunto de nuestro hermano, sino de la autoridad instituida de Dios. Cuando hayamos tenido un encuentro con la autoridad, entenderemos cuánto hemos pecado contra Dios. Nuestro concepto del pecado experimentará un cambio radical. Veremos el pecado como Dios lo ve. Veremos que el pecado de Dios veremos que el pecado que Dios condena es la rebelión del hombre. Ese es el pecado que Dios condena, la rebelión del hombre. Dice, el que de veras es obediente verá la autoridad de Dios en toda circunstancia, en el hogar y en otras instituciones. Y ahora, hablo por mí misma, ¿eh? Yo digo, no, pues sí, soy muy obediente, obedezco a mis autoridades, en este caso, pues aquí en la iglesia al pastor, sí, soy bien obediente, a veces obedezco a mi esposo, bueno, casi siempre, de repente se me va, pero ya. Pero ya, yo casi completamente. Pero entonces, ¿de veras estoy siendo obediente? Porque se trata de no hablar de ninguna autoridad, de ninguna. Y entonces cuando yo leí eso dije, ay Señor, perdóname si he hablado de alguna autoridad puesta por ti. Claro, no en una crítica o hablando así mal, pero a veces decimos cosas que no son prudentes. Entonces, por eso yo dije, ay Señor, que yo sea obediente, que de veras sea obediente. Porque ¿cómo es la obediencia? Total, inmediata y alegremente. Entonces, total en el hogar y en otras instituciones. O sea, en general, todas. Ser obedientes. Entonces, vamos a Titos 3:1, por favor. Y si alguien me ayuda a leerlo. Titos 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Eso. Recuerden que nos sometamos a todos nuestros gobernantes, a todas nuestras autoridades.
Romanos 13:1, por favor, ¿quién me ayuda? Eso, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y por eso aquí nos habla de la obediencia a nuestras autoridades, de manera total. Ahora vamos a Hebreos 13:17, por favor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto Justo aquí que está nuestro pastor presente, pues dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Y no quejándonos, porque esto no es provechoso. Ahora, por eso la obediencia es total, inmediata y alegremente. Y ahí entra lo de alegremente. Porque si se supone que estamos obedeciendo y le decimos, sí, pastor, sí lo voy a hacer, pero y nos volteamos y hacemos, sí lo voy a hacer, pues ya qué. Entonces ahí ya no sería alegremente. Sí se lo estamos haciendo total, o sea, todo lo que nos está pidiendo, sí lo estamos haciendo inmediatamente ya en tiempo y forma, pero no lo estamos haciendo alegremente. Entonces ahí ya es inútil tu obediencia, ya no es obediencia, porque faltó eso, faltó alegremente, faltó hacerlo pues alegre, faltó hacerlo bien, con ganas, no quejándose, porque esto no es provechoso. Por eso aquí en Hebreos nos recuerda que debemos obedecer. Así que siempre acuérdense, obediencia es total, inmediata y alegremente. Y ahí entra alegremente, no haciendo sus caras, porque si lo hacen rápido, pero sin caras, ¿eh? Debemos temer a Dios y no hablar descuidadamente. Debemos temer a Dios y no hablar descuidadamente. Cuando tememos a Dios, y en este caso, si estamos temiendo a Dios, nos vamos a estar hablando, hablar por hablar. Por eso les digo que sí me confrontó mucho este tema, porque yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a no estar hablando por hablar, pues porque a veces se me suelta la lengua, pero que no hable imprudentemente. Y que tenga yo cuidado al hablar, y sobre todo, como ya leímos ahorita y como lo estábamos reflexionando, viendo, que no, en este caso con los chiquitos, imagínense, pues ya nos estamos cuidando, pero aún más cuando estén ahí nuestros chiquitos escuchando, porque ellos escuchan todo lo que estamos platicando. Parece que no, parece que están ahí jugando y nosotros estamos así bien en una plática bien buena, bien entrados, pero y los chiquitos ahí están jugando, pero no, sí están al tanto de lo que estamos escuchando. Y eso está entrando aquí en su mente, pero se va a ir a su corazón. Entonces hay que cuidar lo que hablamos frente a ellos. Cuando la iglesia se avive en la gracia de Dios, los que hayan proferido injurias serán tratados como leprosos. Y entonces, pues todos los que hemos hablado de más, o los que han hablado, o los que siguen hablando, pues serán tratados así. Aquí lo dice, serán tratados como leprosos. Así como, no, quítate, no te juntes mucho con esa persona porque es bien chismosa, así, ya, se le suelta la lengua, no. Y hay que tener cuidado con lo que escuchas de ella, con lo que hablas, porque te puede contaminar y te puede llegar a dar lepra. O sea, puedes perder la presencia de Dios. Y entonces hay que cuidarnos de no hablar así, porque si no, un día nos van a ver así, nos van a tratar así. Y pues lo más importante, pues la presencia de Dios, y que nos va a tratar también Él así. El pecado de Dios el pecado que Dios condena es la rebelión del hombre. Ese es el pecado que Dios condena.
Y hoy en día vivimos tiempos en los que hacer manifestaciones, rebelarse en contra de nuestras autoridades es fácil y ya está, es bien visto, como que solo así te hacen caso, ve y grita, ve y raya, porque pues solo así te van a hacer caso. Pero pues yo les quiero decir que no, que como ya lo hemos estado estudiando ahorita, viendo, no es así, no se trata de eso, porque podemos llegar a perder la presencia de Dios, podemos hacer que todo lo que estamos haciendo, todas nuestras oraciones elevadas no sean escuchadas, todo lo que estamos haciendo pueda llegar a ser inútil y que todo lo que podamos llegar a decir pueda contaminar nuestros corazones, nos pueda dar esa lepra espiritual. Y pues que hay que tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, porque estudiando este capítulo, pues yo lo estudié y lo estudié y lo estudié porque no pensaba en tantas cosas que no me podía concentrar, pero le pedí ayuda a Dios, le oré a Él, clamé a Él para que hablara a mi corazón y realmente Dios habló a mi corazón y espero que esté hablando a su vida de todos ustedes, que esté hablando a la vida de los que nos están viendo y de los que nos van a ver, que cuidemos lo que decimos, que cuidemos nuestros corazones, que nuestras conversaciones no sean infecciosas, que no podamos provocar esa enfermedad espiritual y que pueda incluso llegar a ser contaminado todo el cuerpo y podamos llegar a ser desechados. Entonces, pues, espero que esto que Dios nos habló permanezca en nuestros corazones como me habló a mí y que esto lo podamos enseñar en un futuro, que lo podamos seguir enseñando y que ahora en adelante cuando platiquemos, pues ya pues que nos recuerden todos estos versículos, que nos recuerde que la presencia de Dios puede ser quitada de nosotros y que no hagamos tropezar a algún pequeño, ya sea de manera física como un chiquito o de manera espiritual. Bueno, pues voy a orar por todos ustedes para que eso permanezca en sus corazones y podamos enseñar. Padre, en esta hora yo te doy gracias por todos los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque podemos con libertad hablar tu palabra, escucharte, aprender de ti, Señor. Y que gracias, Señor, porque tú nos pones ese entendimiento en nosotros, Señor. Y yo creo que esta palabra que has hablado a nuestras vidas permanecerá siempre en nuestras mentes, en nuestros corazones y que las podemos enseñar a todas las personas, Padre Santo. Yo te lo pido en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.